Muchísimas gracias, doctor Reutemann. Verdaderamente que su presentación eh, nos ha dejado con mucho que pensar, con mucho para estudiar, ¿verdad? Y creo que es el sentir de todos los presentes acá. Eh, para aprovechar esta oportunidad al máximo, vamos a pasar a la parte de las preguntas y tenemos un orden preestablecido que ya es conocido de todos ustedes, así que en primer lugar cedo la palabra a la hermana Irma Valderas de México para que formule su pregunta. Adelante, hermana Irma. Sí, muchas gracias. Doctor Reutemann, es un placer y un privilegio dirigirme a usted. Y para abreviar el tiempo, voy directo a mi pregunta, que está en tres aspectos, pero que están conectados. Los manuscritos de Qumran, dentro de ese grupo de manuscritos, ¿habría copias que corresponden a los manuscritos del Segundo Templo? Segundo aspecto de mi pregunta, ¿los manuscritos de Qumran pudieran adjudicarse como autoría a los miembros de la comunidad de Qumran? Y por último, ¿cuál sería la fuente u origen de los manuscritos de Qumran? Muchas Bueno, gracias. Irma, tu pregunta merecería todo un seminario para poderlo contestar con propiedad. Voy a tratar de ser obviamente breve y tajante en el asunto. En cuanto a la primera pregunta, nosotros lo que tenemos ciertamente son documentos que son de la época del Segundo Templo. Entre los manuscritos de Qumran, los más antiguos son del siglo III antes de nuestra era, aproximadamente del 250 antes de la era común, y los más modernos, entre comillas, son de mediados del siglo I de nuestra era. Así tenemos aproximadamente unos 300 años de manuscritos y por primera vez en el mundo tenemos manuscritos originales de la época grecorromana que nos han llegado a nosotros. Y en este caso representó una verdadera revolución intelectual, porque hasta ahora la literatura del Segundo Templo lo conocíamos solamente por manuscritos relativamente muy tardíos, y por primera vez tenemos manuscritos originales, tanto datables desde el punto de vista paleográfico, como también en algunos casos utilizando la datación por medio del carbono 14 o lo que se llama la técnica de masa de aceleración, que nos corroboran que estamos hablando de materiales originales, hallados sea por los arqueólogos o por los beduinos. La segunda pregunta, ¿cuál era tu pregunta? Tiene que ver con la autoría de los rollos. Bueno, esta es una disputa muy grande. Por lo pronto tenemos muchos manuscritos que no fueron copiados por la comunidad de Qumran, porque son más antiguos que la comunidad de Qumran. Nosotros creemos que la comunidad se formó en algún momento de la segunda mitad del siglo II ante nuestra era. Qumran aparentemente comenzó a ser habitado, hoy se considera algo así como para el 100 a 75 antes de nuestra era. Por lo tanto, tenemos materiales que son más antiguos que la comunidad misma de Qumran, pero que de alguna manera y en algún momento llegaron a manos de la comunidad. Y el tercer punto tiene que ver con un tema también muy disputado hoy entre los investigadores, y es el origen de estos manuscritos hallados en las cuevas de Qumran. Es importante señalar que ningún manuscrito de Qumran se halló en los edificios de Qumran. Todos fueron hallados en las cuevas próximas a Qumran. Por lo tanto, la conexión entre los edificios y la gente que vivió en los edificios y las cuevas de Qumran es un tema también en disputa entre los investigadores. Yo diría que la mayoría de ellos creen que, si no son todos, por lo menos una buena cantidad de los manuscritos tienen como origen la biblioteca, lo que llamamos la biblioteca de Qumran, pero hoy uno de los modelos o paradigmas que los investigadores empiezan a manejar es la posibilidad que en algunas de las cuevas hayan llegado materiales que no tienen como origen la comunidad de los muertos, sino otros grupos judíos que, frente a la inminente caída de Jerusalén, huyen de Jerusalén con manuscritos y los depositan en cuevas próximas a Qumran,
Y en ese sentido, entonces, entre los rollos del Mar Muerto, lo que llamamos específicamente los rollos de Qumran, no solamente tendríamos documentos que reflejan a la comunidad de Qumran, sino también a otros grupos del judaísmo del Segundo Templo. Muchas gracias, doctor Roitman. Gracias, Irma, por tus preguntas. Gracias, hermana Irma. Gracias, doctor Roitman. La siguiente pregunta es del hermano Ángel Grabowieski, de Argentina. Él, por motivos de fuerza mayor, no está presente, pero nos pidió enfáticamente que leyéramos su pregunta. Dice así, doctor Roitman. ¿Fueron los cristianos del primer siglo los primeros judíos en unificar en una sola persona tanto al ungido, al Mesías sacerdote, el ungido rey, el siervo sufriente de Isaías 53 y el cordero sacrificado? ¿O había otras sectas judías que hacían algo similar? De alguna manera, Daniel 9:26 indicaba que dentro del judaísmo el Mesías fuera asimilado no solamente como un líder militar victorioso, sino como alguien que también podría morir o sufrir. Bueno, la verdad que me encuentro un poco en una situación problemática con las preguntas de ustedes. Cada una pregunta de ustedes es un seminario, por lo menos semestral, para poder realmente responderla con propiedad. El tema del mesianismo es un tema obviamente enormemente complejo. La literatura que se ha escrito sobre el tema podría llenar varias bibliotecas, y eso tiene que ver precisamente con la atmósfera de efervescencia espiritual, religiosa que encontramos en el judaísmo grecorromano, en donde la problemática de los tiempos mesiánicos y de la figura del o de los salvadores que habrían de llegar en el final de los tiempos realmente provocaba a muchísimos judíos. Y por lo tanto, lo que nosotros encontramos son distintos modelos mesiánicos en el judaísmo del Segundo Templo. Lo que nosotros encontramos en los textos neotestamentarios es, en muchos casos, el uso de esos modelos, pero ahora concentrados en la figura de Jesús. Y por eso, en ese sentido, el hecho de que Jesús sea visto como un ungido davídico, que era un tema muy popular en el mesianismo del Segundo Templo, pero por el otro lado también se ha asociado con el carácter sacerdotal, como aparece específicamente y de manera exclusiva en la Epístola a los Hebreos. En este caso, es un tema que en este caso es original en el cristianismo, por el hecho de que los cristianos ven en distintos modelos mesiánicos ahora concentrados exclusivamente en la figura de Jesús. Y por eso la figura de Jesús funciona como si fuera como un succionador que atrae como un imán distintos modelos mesiánicos que en última instancia lo que pretendían es clarificar esa condición mesiánica de Jesús para sus seguidores en función de los paradigmas mesiánicos, que eran varios a la vez en la época del Segundo Templo. Y a eso, a su vez, le agregamos ciertos temas que tienen que ver exclusivamente con la figura de Jesús, como es el tema del Mesías sufriente, que a pesar de los intentos no se han encontrado paralelos a ese tema entre los modelos mesiánicos conocidos en la época del Segundo Templo, y probablemente tengan como origen, en este caso, el deseo de los cristianos de buscar un antecedente o un paradigma mesiánico del siervo sufriente, como es el caso de Isaías 53, concretizado en la figura de Jesús, entendiendo, como yo lo dije también en mi presentación, que los oráculos de Isaías anticipaban esos tiempos mesiánicos que para los cristianos eran precisamente su presente, y más específicamente con respecto al texto de Daniel 9, versículo 26, probablemente algunos budistas creen que hace alusión el texto a la figura que antes yo mencioné, a Onías III, es decir, el asesinato de Onías III,
que era el sumo sacerdote legítimo de la casa de Sadoc, que había sido destituido de su cargo y luego asesinado en Siria. Y probablemente el texto de Daniel haga una referencia específica a ese hecho histórico. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. El turno de la hermana Natalie Blanco de Miami, Florida. Adelante, hermana Natalie. Bueno, paz de Dios, buenas tardes. Muchísimas gracias pues, por su tiempo, profesor. Mi pregunta o inquietud es la siguiente. ¿Qué se ha encontrado en Qumran que nos dé pistas de quiénes son los hijos de la luz y lo que representan? Bueno, Qumran realmente ha resultado ser un verdadero tesoro arqueológico por la cantidad y la variedad de materiales. Porque por un lado tenemos estos miles de fragmentos de manuscritos, como dijimos, casi tenemos unos 1000 manuscritos, que obviamente en muchos casos iluminan la vida espiritual de estos hombres, pero también tenemos los edificios de Qumran, tenemos artefactos de la vida cotidiana que ustedes pudieron ver en el video, y que muchos de ellos tenemos en exhibición en el Santuario del Libro. En Qumran tenemos incluso un cementerio, el cementerio más grande hallado en la tierra de Israel está en Qumran. Se han identificado más de 1200 tumbas. Y además de eso, tenemos las cuevas que sirvieron no solamente para, en algunos casos, esconder los manuscritos, sino también como lugares de residencia de muchas de las personas que pertenecían a la comunidad de Qumran. Es decir, el hallazgo de Qumran es único por su calidad, por su variedad, por la riqueza de los materiales, y en ese sentido nos permite iluminar distintos aspectos de la vida de estos hombres, de lo que llamamos los hijos de la luz. Y quiero que entiendan, en este sentido nos encontramos en una situación única que no tiene parangón para el estudio de ningún otro grupo en la época del antiguo Israel, que nos permite contextualizar los textos en una situación de vida e incluso en una región geográfica determinada. Y en ese sentido, cuando nosotros los investigadores podemos articular toda esa información, nos permite entender cómo funcionaba la comunidad, su estructura sociológica y no solamente su teología. Por eso, en este caso, nos encontramos en una situación mucho más ventajosa que en cualquier otro caso, en donde los textos pueden ser en última instancia referidos a una realidad de vida. Muy bien, muchas gracias, doctor Reutemann. Gracias, hermana Natalie. La siguiente pregunta es del hermano Roberto Torrejón. Él se conecta desde la ciudad de Rengo, en Chile. Sin embargo, presenta problemas técnicos en este momento para formularla, así que me ha pedido que la lea. Dice así, doctor Reutemann. ¿Qué opinión tiene usted, doctor, acerca del paulinismo antes de Pablo, haciendo referencia a la similitud del punto teológico sobre la elección entre los qumranitas y lo que expone Pablo en sus cartas? La pregunta de Roberto es una pregunta interesante porque hace muchos años atrás, uno de los pioneros en la investigación de los rayos del Mar Muerto fue el gran profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, David Flusser, con quien tuve el privilegio de estudiar durante mis estudios de maestría en religiones comparadas en la Universidad Hebrea. Y él precisamente escribió un artículo hoy ya clásico que se llama El paulinismo antes de Pablo, que obviamente resulta algo irónico. ¿Cómo puede ser que haya una teología paulina antes de Pablo? Y esto fue porque cuando Flusser, que era un experto en los rollos del Mar Muerto, pero además también en el Nuevo Testamento y específicamente en la figura de Jesús, notó muchos puntos de contacto entre la teología de Pablo y la teología de los qumranitas, tanto lo que tiene que ver sobre el concepto de predestinación, sobre el concepto de gracia, sobre el concepto de elección,
Y en ese sentido, este contacto no puede ser casual. Es decir, nosotros no sabemos bien cuál es el origen de ese contacto, si es realmente que Pablo haya tenido contacto concreto con miembros de este movimiento sectario, o le hayan llegado materiales o lecturas o por interpósita persona sobre de la teología de esta comunidad, pero los elementos muestran un contacto, como dijimos, o literario o social cierto, que revela que en el segundo estadio de desarrollo del cristianismo podemos encontrar un contacto a veces muy llamativo entre expresiones, doctrinas, ideas, creencias que encontramos en la comunidad del Mar Muerto y en esa segunda etapa de desarrollo del cristianismo, como es en la teología de Pablo, y el mismo fenómeno también, o de alguna manera lo encontramos también en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan utiliza muchísimo el tema de la luz y la oscuridad, que es un tema central en la teología qumranita. Y por lo tanto, lo que podemos ver en este caso, que en ese segundo estadio de desarrollo de la iglesia parece haber habido un contacto más estrecho, como dije, o con personas o con la literatura qumranita. Muchísimas gracias, doctor Reutemann. El turno siguiente es del profesor Ernesto Alatriste. Él se conecta desde el Distrito Federal en México. Adelante, profesor. Pues qué honor estar aquí y poder hacerle esta pregunta, que tengo 35 años queriendo tener esta respuesta. Mi primer libro fue de 1979. Yo estaba en la universidad y de Greenbury y estudiando y devorándome el texto del profesor Florentino García Martínez de Trota, que ya se me deshojó y lo tengo en carpeta, estudiando cada cueva, cada manuscrito encontrado. Me llama la atención que lo que encuentran en su mayoría dice restos, fragmentos, etcétera. Y cuando en 2011 me parece que lanzaron el proyecto digital, pues me la vivía dentro del, viendo los textos, intentando juntar la mayor cantidad de estos manuscritos para ver cuánto se completa con los fragmentos encontrados, sabiendo que en realidad no pasan de 12 los que son rollos completos, solo uno. ¿Cuánto? La pregunta es la siguiente: ¿cuántos de todos esos pequeños fragmentos se podría juntar por completo de todo Génesis, digamos, de los 50 capítulos de Génesis? Nos mostró usted qué porcentaje hay con respecto a los mismos rollos, fragmentos de Qumran, pero aquí no es qué porcentaje dentro de los casi 1000 textos que se pueden completar de Qumran, sino comparándola en la Biblia del Antiguo Testamento, qué tanto de Génesis podríamos reunir realmente, podríamos hacer una Biblia, digamos, de solo los textos de Qumran, qué tanto tendríamos de Éxodo. Y la razón de la pregunta es porque no he llegado a reunir más de, digamos, 10%, y pues no quiero enseñar ni pensar algo que esté en error. Y qué tanto no solo de Génesis, sino de todo el Antiguo Testamento, toda la Tanaj. Ok, bueno, Ernesto, te agradezco tu pregunta. Por cierto, ¿sos profesor de qué? ¿De qué especialidad? En realidad de griego y lenguas antiguas. Ok, entonces lo que te puedo decir es lo siguiente. El material bíblico es un material muy fragmentado, y como dije,
El único de los, aproximadamente tenemos unos 230 manuscritos bíblicos, y solamente uno está completo, que es el libro de Isaías, el manuscrito A, es el único que es completo. Y en algunos casos, cuando decimos que tenemos copias de algunos libros, es un poco engañosa esa definición, porque, por ejemplo, decimos una copia de Esdras, tenemos 3 pequeños fragmentos. Del libro de Crónicas tenemos 5 líneas. Eso es todo lo que... Y como bien sabes, el libro de Crónicas es muy extenso. Y tenemos solamente 5 líneas. Es decir, los materiales son materiales muy, muy fragmentados. Por lo tanto, no te puedo decir ahora, no tengo en la cabeza el porcentaje. Lo que sí te puedo decir que hay una edición muy útil, que en caso que no lo conozcas, te la recomiendo, que es la edición que hizo Peter Flint. Peter Flint con Martin Abeck. Hay otro tercer autor, pero no importa, que se llama The Bible in Qumran, la Biblia de Qumran. Es muy útil, yo la conozco solamente en inglés. Lo que ellos hicieron es exactamente lo que vos dijiste. Toman todos los textos que conocemos de la Biblia y tratan de crear un texto continuo de los textos bíblicos en función del material que nos ha quedado. Y en este caso, precisamente donde existen variantes textuales, obviamente en las notas aparece la variante textual, y es un texto muy útil porque te permite rápidamente ver de un texto, en este caso, como es Génesis, qué nos quedó de Génesis y qué manuscritos tenemos de las secciones específicamente de que estés vos interesado, ¿sí? Por ejemplo, te puedo decir, del libro de Habacuc, nosotros no tenemos ningún manuscrito independiente del libro de Habacuc. Pero ¿por qué no se señala que no hay Habacuc, a pesar de no tener un manuscrito? Porque tenemos el comentario de Habacuc. Y el comentario de Habacuc, como parte de su género literario, lo que hace va citando, como parte del lema, el texto de manera continua. Y entonces, gracias al comentario de Habacuc, podemos reconstruir el texto de Habacuc que el intérprete tenía frente a sus ojos, que era una de las versiones que se conocía en esa época, ¿sí? Y de esa manera entonces tenemos indirectamente Habacuc, pero no lo tenemos como libro independiente, sino lo que tenemos incorporado dentro del comentario de Habacuc, ¿sí? Obviamente que nos hubiera gustado tener más manuscritos, pero tenemos que dar gracias a Dios que vivimos en una generación que tenemos estos materiales, que hubiera sido el sueño dorado de San Agustín, o de Tertuliano, o de Rabbi Akiva, poder tener esos materiales y nosotros los tenemos. Así que en ese sentido somos una generación bendecida, pero bueno, por lo menos eso es lo que tenemos, y siempre en la tierra de Israel hay que decir hasta ahora, porque no sabemos mañana qué se puede encontrar en otra cueva. Espero haber contestado en algo tu pregunta. Bastante. Si luego nos regalaría la cita del libro que me recomienda, se lo agradecería muchísimo. Aquí lo tengo yo apuntado, profesor, así que yo les paso toda esa información, principalmente en la tertulia post-reunión que vamos a tener el día sábado. ¿Ok? Muchas gracias, profesor Alatriste. Muchas gracias, doctor Reutemann. El siguiente participante se conecta desde la ciudad de Santiago, en Chile. Es el hermano Mario Espinosa. Adelante, hermano Mario Espinosa. Hola, doctor, mucho gusto, un placer estar acá. Quería hacer una consulta. A ver, yo vengo más del mundo de ingeniería, sin perjuicio que he estudiado bastantes años el tema bíblico, y me nacen preguntas que para mí creo que son básicas, que no las conozco bien, que es, ¿cuál era el propósito de la ciudad de Qumran? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué les pasó? O sea, en el contexto de que están en una época... en espacio y tiempo similar a la avenida, de lo que yo entiendo, la primera avenida del Mesías, ¿no? ¿Qué relación hay ahí? Y bajo ese... ¿y qué les pasó? Me refiero a qué ocurrió con ellos, se disgregaron, desaparecieron, los mataron. Yo la verdad lo desconozco. Me interesa mucho el propósito. Me suena mucho como una especie de los menonitas de la época, que estaban ahí por alguna función especial y que puede ser profético, no lo sé. Eso es lo que quería saber. Y en función de eso,
¿existe alguna evidencia que se pueda rescatar real que estos rollos de los rollos del Mar Muerto que se conecten con este Mesías histórico y este Mesías de la cruz también, y si en algún momento se juntan en la historia? Esa es mi pregunta, se lo agradezco. Bueno, otra vez, cada pregunta de ustedes es un seminario por lo menos semestral. Qumran es, como dije, unos edificios que obviamente tienen también su historia. Nosotros consideramos hoy, como dije, que Qumran comienza el lugar a desarrollarse, algo así para finales del siglo I o finales del siglo II y comienzos del siglo I antes de nuestra era. Probablemente también fue cambiando la función del lugar, pero podemos decir, otra vez sin entrar en detalles, que Qumran sirvió fundamentalmente como el lugar de residencia de un grupo de características mesiánicas, escatológicas, un grupo probablemente con una profunda base no exclusiva, pero sacerdotal, un grupo que vivió de manera extrema el concepto de la pureza ritual y probablemente incluso la elección del lugar al norte del Mar Muerto haya tenido que ver también con las esperanzas escatológicas, como podemos concluir, por ejemplo, de un texto como es Ezequiel 47. Y probablemente tenga algo que ver, y obviamente no tengo tiempo para desarrollarlo ahora, pero el hecho de que según la tradición, Juan el Bautista haya predicado no muy lejos del lugar que hoy es Qumran, probablemente Wadi Harar, que es al otro lado del Jordán, en el actual país de Jordania. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando de un grupo que tenemos que articularlo dentro de una atmósfera de efervescencia escatológica, en donde también entra Juan el Bautista, donde entra Jesús, donde entran otros grupos apocalípticos. Es decir, esa es la atmósfera que tenemos que ver también al grupo de Qumran. Y por lo tanto, como dije, el Qumran obviamente tiene una relevancia directa para todo lo que tiene que ver con el estudio de la escatología y del mesianismo, y también acerca del mesianismo de Jesús, no porque los textos hagan referencia a la figura de Jesús, pero hoy, por ejemplo, los materiales son cruciales para entender en su contexto histórico precisamente la manera en que los seguidores de Jesús entendían la figura de Jesús. Tiene que ser dentro de los paradigmas mesiánicos que existían en el judaísmo de Judea del siglo I de nuestra era. Bien, muchísimas gracias, hermano Mario, doctor Reutemann. El penúltimo participante agendado es el hermano Julio César Gamboa de la Ciudad de México. Adelante, hermano Julio César. ¿Qué tal? Gracias a Dios que me permite estar ante personas de su tamaño. Les hablo aquí desde la ciudad de Querétaro, en México. Y bueno, perdí un poco la conexión de la reunión, entonces no sé si mi pregunta ya fue contestada o qué. Entonces, mi pregunta es, si no la quieren contestar está bien, pero es, de acuerdo a los rollos del Mar Muerto, ¿cuál es la validez del texto masorético como testigo del texto hebreo? Y si a partir de los textos de Qumran podemos confiar en el texto masorético. Doctor Reutemann. Bueno, lo que puedo decir al respecto es que más o menos entre los manuscritos bíblicos que tenemos en Qumran, tenemos más o menos un 40% de textos que podemos decir presentan lecturas proto-masoréticas. Es decir, les recuerdo la Masorá,
es esa fijación del texto, de lo que llamamos hoy el texto masorético tradicional o el textus receptus, que se estabiliza para finales del primer milenio, y como dije, el mejor manuscrito masorético en el mundo es el Códice de Alepo, que tenemos el original en el Santuario del Libro, que fue producido no en Alepo, en Siria, sino en Tiberíades, que era el gran centro intelectual judío en el siglo X. Y en ese sentido, entonces, tenemos manuscritos que prueban que la tradición masorética tenía raíces muy antiguas, que ya las podemos encontrar en la tradición proto-masorética de los manuscritos de Qumrán en la época del Segundo Templo. Por el otro lado, tenemos manuscritos en Qumrán que sus lecturas, por ejemplo, se conforman con la Septuaginta, más o menos es un 5%. Luego tenemos otras que, en lo que tiene que ver con el Pentateuco, también siguen lecturas que nosotros conocemos de la versión samaritana, otro 5%. Ya estamos ya casi en un 50%. Y luego entonces el resto de los materiales son materiales que en este caso son textos, en algunos casos diferentes a los que nosotros hoy conocemos como texto masorético. Tenemos, por ejemplo, versiones como hay una versión, se llama el texto del Pentateuco reescrito, que en este caso presenta desviaciones y ampliaciones del texto, lo que muestra, y que esto es lo más importante que tienen que entender, es que el concepto nuestro, que el texto bíblico es un texto cerrado, definitivo, intocable, inmodificable, es una perspectiva canónica del texto que no existía en la época del Segundo Templo. Es decir, el texto todavía era un texto flexible. Los judíos en la época antigua no sentían ninguna incomodidad en poder modificar el texto, y un ejemplo fue lo que hoy vimos, cómo el texto podía ser modificado, y la versión antigua, que era la legítima, conocida por la versión en Qumrán, luego fue modificada en la masorética por, en este caso, razones, en este caso ideológicas, de polémicas entre grupos. Significa que se veían ellos con la libertad de poder introducir cambios en el texto. Pero esa situación cambia de manera radical después de la destrucción del Segundo Templo por los romanos en el 70, y a medida que avanza en el primer milenio, rápidamente el texto bíblico se empieza a estabilizar, siguiendo ese texto que hoy llamamos el masorético, probablemente desarrollado y promovido por grupos farisaicos rabínicos, que son los que heredan la tradición proto-masorética, y en función de ese texto, dado que es el grupo que finalmente se impone en Israel, y son el grupo que se transforman en los líderes del pueblo judío, en ese caso el texto se transforma en un texto definitivo. Y de aquí entonces, que lo que puedo decir es que la versión masorética es confiable, pero es simplemente en cada caso, cuando nosotros tenemos la posibilidad de poder comparar las versiones, no por ser masorética necesariamente es la versión correcta, sino que tenemos que ver frente a las versiones y las variantes textuales, en cada caso de dirimir cuál es la lectura que probablemente sea la más antigua y que refleje las intenciones originales del texto original. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos a la hermana Yuko Nakasone desde Japón. Adelante, querida hermana. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por el privilegio que es tenerlo aquí en la Escuela de Alejandría, y también gracias por esta conferencia exclusiva. Quería preguntar sobre todo sobre el tema que se tocó de Ciudad del Sol.
si los textos que están correctos, posteriores, son los textos más fiables, o sea, los manuscritos más fiables, cuando se descubre esto, sobre todo cuando traduce por Heliópolis o por Ciudad de Destrucción. Esta sería mi pregunta, ¿no? Si es fiable los manuscritos que se mencionan después. Y el otro es sobre el rollo de cobre. Yo sé que fue más reciente en el descubrimiento de 1952 y que recién en el año 1988 se volvieron a retomar para sacar fotos o hacer un estudio más profundo. Y si eso coincide en alguna manera con lo que se dice en el libro de Macabeos sobre el hallazgo del Arca de la Alianza y qué investigaciones se pudieron avanzar hasta este momento. Esas es mis preguntas. Bueno, entonces voy a tratar de ser breve en mis respuestas. En cuanto a tu primera pregunta, como dije, hoy nosotros podemos decir con bastante seguridad que la versión que aparece en los dos manuscritos de Qumrán como Ciudad del Sol, Ir a Jerez, y que se encuentra también testimoniada en la tradición de manuscritos, sea en algunas versiones masoréticas o, como dije, en versiones griegas, y incluso la latina, con Jerónimo. Esa es la versión original. Es decir, el texto de Isaías 19, probablemente un oráculo original del profeta Isaías, que vivió hace 2800 años, se ve reflejada en esa versión. Era Ciudad del Sol. Mientras que la versión masorética, en este caso, es una versión más tardía, es una versión dependiente de la versión original y en última instancia resultado de un interés polémico que se centró precisamente en este caso en la modificación del texto, en vez de Ciudad de Sol en Ciudad de la Destrucción, que en español no se puede entender el juego de palabras, pero que en hebreo claramente es el cambio de una letra entre ir a Jerez e ir a Jerez. Es simplemente el cambio de una letra, que obviamente muestra las posiciones encontradas de dos grupos en derredor de lo que se llama el templo de Heliópolis. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sobre el rollo del cobre. Como se puede imaginar, el rollo del cobre ha generado un enorme interés, primero por la particularidad, es el único documento que tenemos grabado sobre, en este caso, metal. No tiene parangón en ningún rollo del Mar Muerto. El rollo está escrito en hebreo, relativamente un hebreo tardío, que es próximo a la próxima etapa de desarrollo en la lengua hebrea, que es el hebreo de la Mishnah, del siglo II y III. El contenido también es particular. El libro, el rollo del cobre, habla o hace referencia a 64 sitios en el desierto de Judea, en donde fueron enterrados tesoros de oro y plata. Es decir, como ven, es una historia de lo Indiana Jones. Y obviamente incluso investigadores intentaron buscar esos tesoros sin éxito, y por eso el mundo de la investigación desde siempre se ha visto dividido entre aquellos que creen que el texto es un texto fantasioso, mientras que otros creen que el texto probablemente refleje un tesoro, y la pregunta ¿qué tesoro? Y creen que probablemente haga referencia a tesoros del templo de Jerusalén, que en algún momento por ahí fueron sacados del templo antes de que la ciudad fuera tomada y destruida por los romanos, y hayan sido escondidos en algún lugar. Pero como dije, hasta ahora nunca se encontraron. Así que yo ya los invito a los participantes, una vez que se renueve el transporte aéreo y puedan llegar de visitarse a Israel, pueden buscarlos. Les puedo asegurar que van a poder lograr fama eterna si alguno de ustedes encuentra los tesoros
del rollo del cobre en la tierra de Israel. Muy bien. Bueno, Ok, bueno, hay un par de preguntas más, pero desgraciadamente el tiempo acordado se ha cumplido en este momento. Agradecer infinitamente la participación del doctor Reutemann y para las palabras de despedida, pues lo dejo a usted, doctor, para que nos dé un mensaje final. bueno, ante todo quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes, primero por haberme dado esta posibilidad de compartir algunos de mis conocimientos con los participantes de la Escuela de Alejandría. Me resultó realmente muy enriquecedor el hecho de poder encontrar un espacio en donde pueda entrar en una problemática tan sofisticada, que obviamente no es lo que generalmente hago en conferencias o presentaciones de corte popular, pero en este caso las características de esta escuela me invitaba un poco a eso, a poder entrar en un estudio mucho más exhaustivo. Los invito a ustedes a que se tomen el tiempo para volver sobre los materiales. Raúl, ¿la gente va a poder volver a oír la conferencia? De hecho, doctor, nosotros hemos tenido una reunión previa a su conferencia y el sábado a las 4 de la tarde, hora Colombia, vamos a tener una reunión post-conferencia para comentar, ampliar, estudiar, dar la información que usted repartió. Así que, en efecto, doctor. Entonces, esa va a ser la oportunidad donde van a poder entonces incorporar los materiales. Tengo plena conciencia que fue una conferencia muy abigarrada, con mucha información, en donde lleva un tiempo poder asimilar todos esos materiales, pero en última instancia creo que en general, espero hayan entendido el espíritu y el mensaje central de mi presentación, que precisamente los invitaba a ustedes a seguir interesándose no solamente por el texto bíblico como texto teológico, sino también como un verdadero tesoro de información y un tema que parece tan alejado de los intereses de un lector común como es las variantes textuales. Como vieron, espero que hayan entendido el mensaje. Las variantes textuales tienen una enorme importancia en los estudios históricos, literarios, teológicos e históricos, que nos permiten recuperar muchas veces partes de una realidad fragmentada que no nos llegó hasta nosotros. Y en este caso, nosotros los historiadores tenemos que aprovechar todo tipo de información que nos llega para poder recuperar ese pasado perdido. Y creo que es un mensaje muy importante, precisamente en una civilización que vive del fake news, que vive realmente en un mundo sin memoria, donde el pasado se termina en la noticia de hace unos minutos y ya nadie recuerda lo que pasó hace tiempo. Todos nosotros somos el resultado de la historia y por lo tanto todo aquello que nos permita iluminar el pasado, y en este caso el pasado del pueblo de Israel, que es uno de los pilares de la civilización occidental, en última instancia tiene que ver con nuestras vidas. Los saludo a todos ustedes. Nosotros estamos aquí en Israel por entrar mañana el Shabbat y también por la celebración de la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Así que en este espíritu de fiestas que comenzó con el nuevo año judío y con el Día del Perdón, les envío mis bendiciones aquí desde la tierra de Israel. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido un privilegio. Creo que todos hemos disfrutado mucho lo intenso de sus conocimientos, porque eso es lo que a nosotros nos gusta, la intensidad, ¿verdad? Profundizar, tener que regresar al texto, y de hecho lo vamos a hacer. Agradecidísimos con todos. Solamente les cedo la palabra al hermano Lucas Peláez para que haga la despedida final y con eso finalizamos. Gracias, hermano Raúl. Profesor y doctor Reutemann, muy agradecidos por este espacio que nos ha dedicado. Ha sido muy gratificante repasar, pero a la vez confrontar y mirar lo mucho que nos falta comprender. Le agradezco la conclusión que nos hizo al final,
porque me parece un bonus muy bueno, y es llamarnos a la reflexión sobre la reflexión histórica. En un mundo donde nos bombardean constantemente con fake news, donde, como usted lo dijo, la historia queda en lo que se dijo hace 5 minutos y ya no importa, y estamos en un punto donde tenemos que lidiar con un arma de doble filo. O sea, tenemos un acceso masivo a la información, pero no hay ningún filtro. Ujú. Y este tipo de estudio, de análisis, esta manera de estudiar, que usted nos presentó un abanico muy interesante de una manera profunda de estudiar las escrituras. Posiblemente no la más tradicional, pero es una que los que hemos podido disfrutar de estudiar la escritura así, sabemos el panorama que abre. Le agradezco mucho porque, bueno, como un comentario así también, me gustó mucho porque la manera que usted analizó las variantes textuales no lo reconstruyó simplemente desde la evidencia escrita, sino desde la historia. Cómo la historia se necesita para explicar el por qué surgen estas modificaciones del texto, y a la vez cómo esas modificaciones del texto también, al que sabe leer entre líneas, le habla de historia. Profesor, le agradezco mucho a nombre de la mesa de administradores de la Escuela Alejandría. También le agradecemos mucho a los hermanos y participantes que se han vinculado a este espacio. Muchas gracias por su participación, por su perseverancia. Espero que este tiempo haya sido de su agrado y todos quedan invitados. Ahí está, pondremos a disposición pues el título y en la medida de lo posible el link del libro pues del profesor Roitman, y profesor, queda invitado para una próxima. Queda con las puertas abiertas en esta, su casa, la Escuela de Alejandría, y gracias, muchas gracias, también que Dios le bendiga, y que el Señor sea bendiciendo la labor de sus manos y de sus labios allí en la tierra de Israel. Gracias, Lucas, y otra vez quedo a disposición de ustedes en tanto ustedes crean y conveniente encontrar otro espacio, otro modelo para poder desarrollar de una manera más sistemática la problemática que ustedes crean conveniente. En la medida de lo posible trataré de satisfacer vuestras requerimientos e inquietudes. ¿Ok? Adiós entonces y un saludo desde Muchas Israel. gracias a todos. Despidámonos, por favor, así como lo hacemos aquí en la escuela, viendo nuestras cámaras, ¿verdad? Y diciendo gracias y adiós, Gracias, y que el doctor. Señor les bendiga a Shalom, todos. shalom. Shalom. Shalom aleichem. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dios a todos. Gracias. Un placer verles. Gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Muchas gracias a todos, saludos.